Bienvenidos, somos la Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas, acá en Puerto Montt, Chile, y estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en este programa Escudriñando las Escrituras. Y me acompaña mi hermano Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, pastor, muchas gracias. Como siempre es un agrado estar presente en un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Damos gracias a Dios por un nuevo programa que es para ustedes, y en el día de hoy vamos a ver dos milagros puntuales que hizo el Señor Jesús, y lo daremos en este estudio a continuación. Habíamos quedado en el capítulo 4 de Juan, versículo 43. Si puedes leernos, Daniel, hasta el final del capítulo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí está, Jesús sigue haciendo milagros ahí en su zona, en Galilea. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. No porque no pudiera hacer milagros Jesús, sino que no veía fe en la gente, no le recibían, no le creían, y producto de esa incredulidad, ¿cierto?, él no hizo muchos milagros ahí en su alrededor. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Él sabe que su pueblo está esperando señales. Cualquiera que viene en nombre de Dios tiene que tener señales entre el pueblo judío, porque ellos van a demandar. Y Jesús lo sabe. Entonces lo deja muy claro: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ellos no caminan por fe. Nosotros, la iglesia, andamos por fe. Creemos lo que Dios nos dejó escrito, ¿cierto?, en la Biblia. Dios nos da el don de la fe, el don de creer sin ver. Vemos su creación, vemos todo lo que Él ha hecho, nuestros cuerpos humanos, ¿cierto? Vemos la naturaleza, sabemos que hay una mano divina detrás, pero ellos están esperando una señal puntual, un milagro, porque así fueron sacados de la tierra de Egipto. Y Jesús lo sabe. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Aquí vemos fe. El hombre creyó lo que Jesús le dijo. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive.
Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Creyó antes del milagro. Creyó cuando Jesús le dijo simplemente. Eso es fe. Qué bueno que la fe también alcanzó a toda su casa. Muchos de repente en familias hay un creyente o dos creyentes, pero es difícil que toda la familia sea creyente. Es bueno, ¿cierto? Compartir esta fe con los nuestros, si es el esposo el que ha llegado antes, ¿cierto? Compartirlo con su esposa y con sus hijos. La idea es que toda la familia sea creyente. ¿Por qué? Porque son a los que más amamos. Nosotros le comentamos, cuando somos cristianos, le comentamos esta gran noticia inmediatamente a nuestra familia, porque queremos que todos no vayan al infierno, vayan al cielo, sean salvos, sean perdonados por Dios, sean hijos de Dios. Eso queremos. Versículo 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Había convertido el agua en vino, ahora había sanado a un joven sin verle, sin imponerle las manos, sin ungirle, sin tocarle, solamente por su palabra, porque Jesús es Dios. Continuamos con el capítulo 5 de Juan y vamos a leer los primeros 18 versículos, por favor, hermano Daniel. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí estaba el templo. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ya sean ciegos, cojos, paralíticos, y esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado
y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Imagínense toda una vida ahí esperando un milagro, esperando ser sano. Para él, cierto, era poder caminar, era paralítico. 38 años donde no había podido llevar una vida normal. Y uno podría preguntarse también por qué Jesús le dice ¿quieres ser sano? Porque es algo lógico que él quiera ser sano. Pero ¿por qué le pregunta? Porque si él quería ser sano y no había podido en 38 años, era porque sin duda que iba a seguir así su vida. Y vamos a seguir con la lectura. Señor, le dice, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Sin duda, porque si iba arrastrándose, porque no tiene quien lo meta al estanque. Y eso no había cambiado. Por eso que Jesús le dice, ¿quieres ser sano o ya estás acostumbrado a esta vida? Y también es, ¿quieres ser sano? Porque si quieres ser salvo, también te puedo hacer salvo. Mucha gente llega a las iglesias pidiendo un milagro, pidiendo una sanidad física. Y sin duda que puede obtener una sanidad física. Pero el problema es que si se muere, se va a ir al infierno igual. Podríamos decirlo, se va a ir al infierno sano. Si tenía cáncer, dejó de tener cáncer, un gran milagro. Han ocurrido muchos en este planeta, muchas veces. Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad, aun cuando no le pidamos eso. Pero Él quiere darnos salvación, porque sabe que después que nos quite esa enfermedad, nos podemos enfermar de nuevo. Y si no nos enfermamos de nuevo, no importa, vamos a morir. Y eso sí es seguro. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro después murió. No dice la Biblia cuánto, si en 30 años más o 40 años más. No importa. Pero murió. ¿Por qué? Porque estamos condenados a la muerte. Por eso que Dios ofrece perdón eterno y vida eterna. Eso sí que es un buen milagro en nuestras vidas. Entonces, por eso le pregunta a él, ¿quieres ser sano? Porque si quieres ser sano, yo te puedo dar sanidad. Pero si quieres ser salvo, alcanzar la salvación de tu alma, también te la puedo dar. Entonces él no tenía, si había alguien que era el último de la fila para ser sano, era él. Él no tenía quien le metiese. Y eso no había cambiado. Quién sabe cuánta gente en el tiempo se hizo amigo de él, pero después descendían al agua, eran sanos y se iban. Y a lo mejor hasta se olvidaban de él, después no lo ayudaban, porque habían pasado 38 años. Quizás su familia los primeros años le ayudó y después, viendo que no podía, lo dejaron ahí. Y a lo mejor le llevaban simplemente los alimentos. Pero él ya tenía una vida ahí, desperdiciada completamente. Y su condición no cambiaba. Él no tenía a alguien que lo llevara ahí. Imagínense la vida, ¿cuántos tiene que haber visto sanos y que ya se iban de él? Sin embargo, él seguía. Así es la condición del pecador. El pecador está imposibilitado de ser salvo. Nosotros pecadores creemos que con nuestras buenas obras vamos a alcanzar el cielo y no es así. Estamos imposibilitados de ser salvos. Si Dios no nos da fe para que creamos su palabra, no podemos ser salvos. Estamos igual que este paralítico. Entonces el paralítico tuvo la oportunidad de hablar con Dios mismo. La misma oportunidad que puede tener usted de hablar con Dios mismo, para que le pida a Dios salvación. Y Él se la va a dar. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Los judíos guardan el día de reposo, no hacen ningún trabajo. La comida la dejan preparada el día de antes. Ese día está hecho para alabar a Dios, para leer su palabra, para estar en oración. Entonces los judíos
dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho ni hacer ningún trabajo. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Reconociendo una autoridad de parte de él. Si él me sanó es porque viene de parte de Dios. Y él me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que le había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, que para ellos era muy solemne, pero no se daban cuenta que aquí estaba el mismo Dios. Estaba el Mesías, estaba el Cristo. Él podía hacer las cosas que quisiera, cuando quisiera. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. El día de reposo es por causa de ustedes. Nosotros no descansamos. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a continuar desde el versículo 19, por favor, Daniel, al 29. Amén. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gracias. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí está habiendo un traspaso de poder para juzgar, para resucitar, para sanar. Todo lo que hace el Hijo, que era lo que criticaban los judíos, está autorizado por el Padre, porque no es Él el que hace las cosas como a Él le place. No, es la voluntad del Padre. Jesús siempre en la voluntad del Padre. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahora todos los que se quieren acercar a Dios tienen que ser a través de Jesús, porque Dios así lo dijo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es importantísimo para nosotros.
Jesús está diciendo que el que oye su palabra y cree al que le envió, que es Dios Padre, tiene vida eterna. No tiene que hacer ningún sacrificio, no tiene que hacer ninguna buena obra, tiene que creer. Y Jesús dice, tiempo presente, el que cree tiene vida eterna. Eso es lo que queremos para usted, amigo, amiga. Que tenga esa vida eterna que Dios le quiere regalar. Para eso tiene que creer en Jesucristo. Y no vendrá condenación. No hay infierno para usted. Mas ha pasado de muerte a vida. Porque mientras no crean en Jesucristo, están muertos. No existen para Dios. Lo que le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer espiritualmente para ser hijo de Dios, para ver el reino de Dios. Si no, no se puede. Acá dice que el momento que crees en el Hijo, has pasado de muerte a vida. Es decir, de una muerte eterna a una vida eterna. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, dice Jesús, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Está hablando de los muertos espiritualmente. Lo mismo que le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Ahora estás muerto, ahora estás sin nacimiento, pero si oyes mi voz y crees, vas a vivir espiritualmente. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Por qué hacer juicio? Porque Él cargó con mis pecados. Él cargó con sus pecados. Él tomó la forma humana. Por eso que aquí es llamado el Hijo del Hombre. Porque era un hombre el que tenía que morir por el pecado. No fue Adán, ni fui yo, ni fue usted. Fue Jesús, el mismo Dios, el Verbo encarnado, que tomó todos nuestros pecados. Y aquí lo dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, si nosotros creemos en que el Hijo del Hombre, Jesús, tomó mis pecados, tengo vida eterna. He pasado de muerte a vida. Y eso tiene que ver con el juicio. Porque si yo creo, todos mis pecados son perdonados. Ya no hay juicio para mí, porque el juicio se lo dio al Hijo. ¿El Hijo a quién va a juzgar? A los que no creyeron en Él, como leíamos antes el capítulo, ¿cierto? Juan 3, 18, por ejemplo. Si usted cree, todos sus pecados son perdonados, no hay juicio para usted. Pero aquellos que no han creído, que han tratado a Dios de mentiroso, entonces Jesús va a ser el encargado del juicio. Dios le dio a Él el poder, la autoridad de hacer juicio. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí sí que está hablando de los muertos físicos. Él los va a resucitar a todos, a los que creen y a los que no creen. Todos van a ser resucitados en este día. Y los que hicieron lo bueno, los que creyeron, los que le aceptaron, saldrán a resurrección de vida eterna. Mas los que hicieron lo malo, no le creyeron, no le recibieron, a resurrección de condenación. Como decía antes el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, va a resucitar para vida eterna, hizo lo bueno, creer, y no vendrá a condenación, la misma condenación que nos está hablando el versículo 29, mas ha pasado de muerte a vida. Pero los que hicieron lo malo, los que no le creyeron, van a resucitar para condenación. Nosotros no queremos que usted sea condenado. Nosotros no queremos que siga una religión. Nosotros queremos que escuche la palabra de Dios y que la crea. Y Dios le va a hacer salvo, le va a hacer su hijo y le va a resucitar para vida eterna. Su alma no se va a ir al infierno. Eso queremos para usted, amigo. Gracias porque nos sigue en este programa. Gracias porque tenemos la oportunidad de sembrar la palabra de Dios en muchas almas. Gracias, Daniel. Gracias, pastor. Un agrado como siempre. Finalizamos nuestro programa. Quedamos a mitad de esta conversación entre Jesús y los fariseos. Así que les invitamos
a estar atentos al siguiente episodio para ver cómo termina esta conversación, que sin duda nos va a entregar información muy relevante. Y le invitamos también a estudiar la palabra con nosotros. Aquí está el testimonio de nuestro Salvador Jesucristo. Queremos que todos puedan creer en Él. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente jueves en un nuevo estreno de un nuevo capítulo. Hasta pronto.